Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si hacemos zapping por los canales de noticias, vamos a ver a muchísimos economistas explicando por qué se desacelera la economía argentina. La gran mayoría, los neoliberales, que son los que tienen más acceso a la televisión, dicen que es todo por culpa de decisiones del gobierno. Algunos otros dicen que no, que todo tiene que ver con el contexto internacional. Lo que yo pienso es que la mayor parte de la desaceleración tiene que ver con un contexto internacional desastroso que tiende a agravarse y por eso genera expectativas negativas. Por otra parte, tiene que ver con nuestro enorme socio, Brasil, que incide en toda la región y que viene cayendo hace más de un año, que se viene desacelerando y que finalmente golpeó a la Argentina. Y también con algunos errores que se cometieron en la política doméstica, cuando se tomó la decisión de que había que cuidar el sector externo, porque tuvimos muchas crisis en el pasado por el sector externo. Por ahí se apresuraron algunas decisiones de manera desprolija en materia de exportaciones, en materia de importaciones, que después se fueron desandando y corrigiendo, pero tuvieron un impacto negativo. La decisión de prohibir la compra de dólares para atesoramiento era necesaria, pero tiene un costo, por lo menos en principio, en términos de actividad económica, ¿sí? Y entre todo eso, la economía se fue desacelerando. Pero la realidad es que ese desaceleramiento duró solo 2 meses, abril y mayo, ¿sí? En abril y mayo la economía argentina se desaceleró. Desde junio, y esa es la noticia que quería darles, Argentina volvió a crecer. En junio Argentina volvió a crecer. Según la Secretaría de Política Económica, en junio la economía creció, este es un dato que todavía no se conoce, la economía creció un 1% con respecto a mayo, que es mucho para un mes, ¿sí? Pero también el economista independiente Miguel Bain está preparando un informe que todavía no difundió, en donde dice que la economía creció en junio y también en julio. Es decir, que ya tomó un camino nuevamente de crecimiento, ¿sí? Nosotros, si bien no tenemos todavía el dato preciso, es decir, cuánto creció el PBI, porque eso tarda un tiempo, sí tenemos una serie de datos, algunos en primicia, ¿sí? Para chequear, para mostrarles a ustedes por qué Argentina volvió a crecer en junio y, según Miguel Bain, también en julio. Por ejemplo, algo que nos da cuenta siempre de cómo anda la economía es el consumo eléctrico, ¿sí? Fíjense ustedes que esto todavía no se dio a conocer. En julio el consumo eléctrico creció un 3%. A ver, el consumo eléctrico lo usamos tanto domiciliario como en las empresas, ¿sí? Salvo si tiene un verano muy caluroso y ahí sube justamente por el calor. En el resto del año, si sube el consumo eléctrico, es porque la actividad económica está creciendo. Este es un dato que no se puede discutir, que no es un dato del INDEC, es de un ente mixto que se llama CAMESA, ¿sí? Y que da cuenta de que la economía volvió a crecer. Pero tenemos otros datos que tampoco se conocen. A ver, la Unión Industrial también está preparando un informe preliminar al que accedimos en el Destape, que dice que en julio la industria creció un 2,3%. La industria venía de caer 2 meses seguidos también, un 2,3%. Dentro de la industria lo que más creció es la producción automotriz. Fíjese que en julio se vendieron, en julio, se produjeron en julio 65.900 vehículos contra 52.900 de junio. Un crecimiento del 24% en la producción. Las empresas bajaron sus stocks y volvieron a producir lo que Argentina está demandando, porque piensen que Brasil sigue mal. Esto tiene que ver con la demanda interna, ¿sí? También otro sector muy importante para ver cómo anda la actividad, la construcción, ¿sí? La construcción, que fue golpeada por este tema de los dólares, creció en junio un 2,4%. Rápidamente las empresas se acostumbran a actuar en la moneda local. No podía ser un tema para siempre. La construcción también, al igual que la industria, volvió a crecer. Y hay datos de consumo, por ejemplo, el consumo de alimentos. Fíjense que con mucho cuidado hemos trabajado con datos por afuera del INDEC. Esto es de la consultora CCR. La venta de junio con respecto a mayo, supermercados creció 3,7%, mayoristas, los mayoristas de comestibles son los que le llevan los alimentos a los almacenes, 3,3%, y los almacenes creció 1,7%. Y por último, tenemos las ventas en shopping, un dato de
la Cámara Argentina de Shopping Center, ¿sí?, las ventas crecieron un 13,5%. Con estos y otros datos más, tanto la Secretaría de Política Económica como el prestigioso economista independiente Miguel Bain dicen que la economía volvió a crecer en junio y volvió a crecer en julio. Es decir, al igual que en 2009, Argentina fue uno de los últimos países en caer en la crisis y uno de los primeros en salir, ¿sí? Así que podríamos, a partir de ahora, comenzar a hablar de por qué crecemos en vez de por qué se desacelera. ¿Y por qué crecemos? ¿Por qué duran tan poco los resultados, las consecuencias de la crisis internacional en este modelo económico? Porque la fortaleza de este modelo económico está basada en su mercado interno, que se logró a través de la distribución del ingreso, algo que hablamos muchas veces en el Destape, ¿sí? Y contra eso es muy difícil. Tiene que haber una crisis que dure muchos años y muy profunda para golpear un proyecto con bases tan sólidas, ¿sí? La noticia del Destape es que Argentina volvió a crecer.